Buenas tardes, mi nombre es Adriana Michelle Jiménez Jiménez, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la carrera de Educación Inicial. Somos estudiantes de tercer ciclo dentro de la materia de Educación para la Sexualidad Infantil. Nos ha tocado realizar algunas entrevistas, ya sea con padres de familia, docentes o algún otro profesional, para saber acerca de cómo ellos explican sobre las inquietudes o curiosidades del niño de entre los 3 a 6 años, ya que ellos a esta edad son muy curiosos. A continuación, vamos a dar respuestas a algunas de las preguntas con respecto a lo que los padres y docentes nos supieron contestar sobre estas inquietudes. Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con la licenciada magíster Janet Córdoba, que el día de hoy nos va a ayudar con unas preguntas, ella como madre y como docente, respondiendo las inquietudes de los niños. Muchísimas gracias por compartir conmigo esta entrevista. Estoy presta a escuchar sus preguntas. Ya, como primera pregunta tenemos, ¿por qué a mamá le está creciendo la barriga? Bueno, la respuesta es totalmente natural, puesto que Dios nos ha hecho perfectos y está procreando un hermanito, una nueva vida, y vive o se almacena dentro del útero, que es la parte interna del cuerpo y que tiene que estar ahí gestando durante 9 meses y luego tendrá a la luz del día, después del alumbramiento, un hermanito bebé para cuidarlo y quererlo. Ya. Otra de las preguntas que comúnmente se hacen los niños es, ¿dónde estaba antes de estar en la barriga de mi mamá? Estaba dentro del corazón de mamá y papá, porque el corazón es aquel que llena de afectos a una pareja y luego que se unen, se quieren, y existe una semilla llamada útero y otra semilla llamada espermatozoide, los cuales se unen y dan como nacimiento una vida de un niño. Ya, otra de las preguntas que los niños son curiosamente es cuando les ven a las mamás utilizando las toallas higiénicas. Usted como madre y como docente, ¿cuál sería su respuesta ante esta pregunta del niño? Hay que tener en cuenta la edad del niño. Para los niños de nivel inicial y de preparatoria todavía no conciben lo que es el desarrollo madurativo del adulto. Sin embargo, tenemos que decir con palabras claras que es un proceso natural, que la mamá prepara el útero mes a mes para albergar una nueva vida y que dentro de este entorno natural se maneja la concepción de un nuevo ser. Ya. Otra de las preguntas que comúnmente se hacen las niñas al ver a un niño es, ¿por qué él tiene pipí y yo no? Es interesante esta pregunta porque existen diferentes diferencias dentro de cada uno de los cuerpos, y una de las destrezas que se maneja desde edades tempranas es enseñar al niño a observar las diferencias individuales que tiene el cuerpo del niño y de la niña a través de la exploración, para que puedan establecer sus diferencias y puedan identificar su cuerpo de manera correcta. Ya. Otra de las preguntas también es cuando los niños ven a sus hermanos mayores con un novio, entonces ellos comúnmente se hacen la pregunta, ¿por qué ellos tienen novio y yo no? Bueno, hay que explicar que el desarrollo evolutivo viene al pasar del tiempo, ¿no? Y que estamos en edad de disfrutar, de jugar, de aprender, de soñar e incluso de tener nuestro amiguito preferido, pero que las relaciones serias se manejan entre adultos para formar una familia y que todavía no ha llegado nuestro tiempo. Ya. Otra de las preguntas de las cuales los niños son muy curiosos son, es ¿por qué tienes pelos en nuestras partes íntimas? Hay que explicar al niño que de forma natural existen diferentes vellos, conocidos normalmente como los pelos que dicen los niños, pero que cumplen una función dentro de nuestro cuerpo. Existen vellos en la axila, vellos en los orificios de la nariz, vellos en las partes íntimas, el pubis, el vello púbico, y que el niño tiene que conocerlo de forma natural y que debe ser explicado de forma sencilla por su mamá, siempre hablando con la verdad,
para que el niño no se escandalice porque existe externamente información que no es la adecuada. Bueno, agradeciéndole a la licenciada Janet, esta ha sido nuestra entrevista con las curiosidades del niño. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juana Daniela Vicente Gila, estudio en la Universidad de Loja, la carrera de Educación Inicial. El día de hoy voy a realizar la entrevista acerca de las preguntas que comúnmente hacen los niños acerca de la educación sexual. Muy buenas tardes, mi nombre es María Gila, estoy dispuesta a aceptar sus preguntas. Muy bien, María. Tú como mamá, ¿alguna vez tu hija te preguntó por qué te estaba creciendo la barriga? Sí, yo le he explicado que cuando me estaba creciendo la barriga es porque en ella tengo a su hermanito que viene para jugar con ella y así debemos de cuidarlo y protegerlo. Muy bien, María. ¿Alguna vez tu hija te vio utilizando toallas higiénicas y te preguntó por qué las utilizabas? Sí, y también le expliqué que mes a mes las utilizaba las mujercitas y tenemos que cuando ella termine el toque de enfermarse también las va a utilizar mes a mes. Muy bien, María. Y cuando estaban hablando de estos temas, tal vez salió el tema de por qué crece el vello púbico. Sí, yo le explicaba que cuando ella ya entre a la pubertad, iba a ancharse su cuerpito, iba a cambiar también su cuerpito y en una de esas era el crecimiento del vello púbico. Muy bien, María. Tal vez también hay preguntas que realizan los niños y tú como mamá has de saber que hay niñas que preguntan por qué sus hermanitos tienen pene y ellas no. Sí, en mi caso sí, porque yo tengo 2 varones y 2 niñas y entonces yo les he explicado tanto a las niñas como a los varones que cada quien tiene, si son niñas tienen vagina y si son varones tienen pene y que debemos de cuidar nuestras partes íntimas porque es algo de mucho cuidado. Muy bien, María. Tal vez tus hijas una vez te preguntaron por qué las personas mayores tienen novio. Sí, entonces yo también le expliqué que todo llega a su debido tiempo, que lo primero es estudiar, ser alguien en la vida, tener su propia profesión y ahí vendrá el enamoramiento, a todo a su debido tiempo. Muchas gracias, María, por ayudarme en esta entrevista. Buenas tardes, quien les habla Mariana Vicente. Hoy me encuentro con el señor Fausto Vilema, quien nos va a ayudar a responder las siguientes preguntas desde su punto de vista como padre a las inquietudes de los más pequeños en la educación inicial. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. La primera pregunta es, ¿por qué a mi mamá le está creciendo la barriga? La barriga le crece a la mamá es porque ya tiene su edad, tiene un bebecito en la barriga, eso es un deber que Dios ha puesto a la pareja de matrimonio. Algo más le puedo agregar, que algún día todos los niños también tendrán su edad, también ya han de tener sus relaciones y ahí también seguirán con esa Ya. ¿Por qué él tiene pipí y yo no? ya. Tu amiguito, un niño puede tener pipí, porque así lo ha creado Dios, a un varoncito y a la mujercita con su vaginita. Eso nomás es. Ya. Si le preguntaran, papá, ¿por qué mi mamá usa eso? Se refiere a lo que son las toallas higiénicas. Las toallas higiénicas, mijo, usan todas las mujercitas porque Dios le ha puesto un periodo menstrual. Todas las mujercitas usan eso. Eso es que Dios ha puesto, es como un castigo antiguamente según la Biblia. Ya. ¿Por qué los grandes tienen novio o novia? Los grandes tenemos novios y novias, porque tenemos nuestra edad, pasar los 18 años ya podemos tener una novia o novio. Todavía los pequeños no pueden tener novios porque no tienen su edad, pero algún día según el desarrollo, van a cumplir con ese deber de tener una novia, pero cumpliendo su edad perfecta. Ya. ¿Dónde estaba antes de estar en la barriga de mi mamá? Verás, mi hija, el momento que la barriga tú no estabas todavía, estabas lejos todavía, pero bueno, llegó el momento de que te presentes en la barriguita de tu mamá, ahí sí. ¿Por qué tienen los grandes pelos en las partes íntimas? Toda persona mayor, ya pasado de la pubertad, tenemos los pelos en las partes íntimas. Un niño todavía no puede tener eso, pero ya llegará el momento para poder con esos puntos de tener los pelos en las partes íntimas. Toda persona se tiene en ese sentido. ¿Algo más?
No, don Fausto. Muchas gracias por su colaboración. Ya, muy bien. Ha sido un placer en servirles a las preguntas de ustedes. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Lady Imabel Alvarado Huiracocha, estudiante de la carrera de Educación Inicial. Me encuentro el día de hoy con el licenciado Alfredo Roa, el cual me va a ayudar contestando algunas preguntas. Buenas tardes, muy bien, con mucho gusto le ayudaremos en su entrevista. Como primera pregunta tenemos, ¿por qué a mi mamá le está creciendo la barriga? Bien, esa pregunta es muy usual en los niños. ¿Por qué a mi mamá le está creciendo la barriguita? Es una duda, ya que los niños obviamente no comprenden ese entorno. Como madres es importante que sepan orientar a sus niños que el crecimiento de su barriga se debe a que dentro de ella, en su vientre, está creciendo un nuevo ser. Se le podría decir su hermanito. Como segunda pregunta tenemos, mamá, ¿por qué usas eso? Nos estamos refiriendo a las toallas higiénicas. Este es un tema también un poco tabú dentro de las familias, el por qué los niños obviamente son muy observativos y aquí también hay que guiar muchas de las veces a las madres en lo que es la higiene, el cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor hablamos de las toallas desechables o higiénicas, ¿no es cierto?, que deberían ser también manipuladas de cierta manera, que no estén al tanto para los niños. O si las niñas ven que usan, se les debe guiar el por qué y el cuándo. A lo mejor no con conceptos claros, pero sí decirle que eso se utiliza desde que ya están más grandecitas. Como tercera pregunta tenemos, ¿por qué él tiene pipí y yo no? Muy bien, esta es otra de las características que las niñas y los niños se preguntan. ¿Por qué? Porque empiezan a explorar su cuerpito y a lo mejor se encuentran con la curiosidad de que el niño tiene algo que yo no tengo y entonces empieza la inquietud. Mamá, ¿por qué yo no? Esto es por desconocimiento. Hay que aclarar esta parte que es fundamental, el conocimiento, y como el niño no conoce, tenemos que enfocarle. Él tiene esto porque es niño o no tiene porque es niña, y siempre y cuando tenemos que entrar razonablemente explicando el nombre del por qué. Como cuarta pregunta tenemos, ¿por qué los grandes tienen novio o novia? Ya es muy común por las características familiares, siempre cuentan con hermanitos o hermanitas más grandes y obviamente tienen el novio, o se escucha en la educación popular, ¿no? El novio, la novia. Entonces tenemos que explicar qué es el novio, qué es la novia, que es una pareja, a lo mejor que se están conociendo, que el nombre es novio. Más bien hay que empezar por ese punto, por el nombre de la pareja que se consideran como novios. Eso hablando desde un contexto social. Otra pregunta muy frecuente de los niños hacia los adultos es, ¿dónde estaba antes de estar en la barriga de mi mamá? Muy bien, claro, los niños esa pregunta la traen, ¿por qué? Porque existen programas de televisión o escuchan de las mismas familias, lo trajo la cigüeña, o que me lo dejaron, o que lo encargaron, o que lo trajo alguien. Es decir, nunca fundamentamos que el niño es la creación de papá y mamá, porque no podemos llegar a más de eso con los niños, porque son conceptos que a lo mejor no los van a entender. Pero lo que sí podemos dejarles claro, que donde estábamos, a lo mejor ellos no van a entender. Simplemente tenemos que decirles que ellos nacieron, empezaron a desarrollarse en el vientre de la mamita. ¿Y por qué empezaron a desarrollarse ahí? Porque son fruto del amor de mamá y papá. Porque ya los niños, tengo muy entendido que a partir de los 6 años ya se les explica que el nuevo ser es proveniente obviamente de lo masculino del espermatozoide y de lo femenino del óvulo. Entonces ellos a los 5 o 6 años ya captan esa información. Como última pregunta tenemos, ¿por qué tienes pelos en las partes íntimas? Es otra de las características que los niños la pueden observar. Pueden observar el vello púbico, ¿no es cierto?, en las partes íntimas, no solo en las partes íntimas. Pueden observarle a mamá, a papá, que le empieza a crecer bajo las axilas o en el pecho, es decir, o en la misma barba, ¿no es cierto?, que empiezan a ver y se empiezan a preguntar por qué yo no. Entonces ahí es muy importante que se les aclare que es una característica común de las personas ya que empiezan a crecer. A partir de la adolescencia se les puede explicar que ya cuando estén grandes a lo mejor ellos van a tener
es importante darles siempre a conocer a los niños que son características que se las va a conocer a futuro. Eso en cuanto a la entrevista. Muchas gracias. Gracias a usted.